La lluvia cristalina finalmente cesó en la estación Vermillón 7, dejando las plataformas de observación relucientes con metano condensado que reflejaba la luz de 3 soles distantes. A través de las barreras de aluminio transparente del café del borde de la nebulosa, la vasta extensión del corredor helicoidal se extendía infinitamente, con buques mercantes y cruceros diplomáticos dibujando estelas de luz sobre el tapiz cósmico. En el interior, los procesos atmosféricos habían sido calibrados para dar cabida a 17 especies diferentes, creando un ambiente perfecto de 72 grados con una humedad óptima para la mayoría de las formas de vida basadas en el carbono. El aroma del café terrano se mezclaba con semillas tostadas a la llama draconiana y la sutil dulzura de los pasteles de néctar andromedanos. La emperatriz Veira DRA permanecía rígida en su palco, sus escamas carmesí captando la luz ambiental de una manera que la hacía parecer a la vez regia y peligrosa. El traje de negocios color marfil que llevaba era una elección diplomática, diseñada para hacer que su figura de 2,13 metros resultara menos intimidante para las especies más pequeñas que frecuentaban esta estación comercial neutral. Sus manos con garras se aferraron delicadamente a una taza de cerámica que contenía una bebida que apenas había tocado. El vapor se elevaba en espirales perezosas que le recordaban a los manantiales volcánicos de su mundo natal, Perior Prime. El imperio draconiano se extendía a lo largo de 47 sistemas estelares, y Beyer los gobernaba todos con calculada precisión. Ejecutivos corporativos de una docena de mundos conocían su reputación. La emperatriz carmesí, que había negociado el Tratado de las Balanzas, que había evitado 3 guerras interestelares gracias a su férrea voluntad y su brillantez estratégica. En las salas de juntas de toda la galaxia, su nombre se pronunciaba con partes iguales de temor y respeto. Pero aquí, en este rincón tranquilo de la cafetería de la estación, ella era simplemente una madre que observaba a su hija luchar contra el aislamiento. Frente a ella se sentaba una figura más pequeña, quizás de 9 años según el cómputo humano, aunque el envejecimiento draconiano era diferente. La princesa Serena había heredado los elegantes rasgos de su madre, pero en tonos más suaves de violeta y rosa, y sus escamas aún conservaban el brillo iridiscente de la juventud. Sus alas, aún no completamente desarrolladas, estaban cuidadosamente plegadas contra el respaldo de su silla. Era hermosa como lo eran todos los dragones jóvenes, con ojos que, a pesar de su edad, albergaban una sabiduría ancestral. Serena había nacido sin la capacidad de producir las vocalizaciones subsónicas que los draconianos utilizaban para comunicarse. Si bien podía oír las frecuencias más altas que utilizaban otras especies, las resonancias profundas que transmitían el contexto emocional y el significado complejo del habla draconiana le resultaban inaccesibles. Ella existía en un mundo donde las voces de su propio pueblo eran meros susurros, fragmentos incompletos de lo que debería ser la comunicación. Vera había consultado a los mejores médicos de todo el imperio. Había contratado a especialistas del colectivo médico de ciudad, conocidos por su habilidad para manipular estructuras genéticas. Incluso había dejado de lado su orgullo y buscado ayuda de médicos humanos cuyo conocimiento de las vías neuronales había resultado sorprendentemente avanzado. Cada uno había estudiado a Serena con gran interés, realizado sus pruebas, y finalmente, llegado a la misma conclusión. Las vías neuronales que debían conectarse con sus cámaras de resonancia vocal simplemente no existían. No era un daño que pudiera repararse. Era una ausencia que no se podía llenar. El silencio entre madre e hija no era incómodo, pero estaba cargado de palabras no dichas. Vera había aprendido parte de la comunicación basada en gestos que Serena había desarrollado con sus tutores, pero era limitada, funcional más que expresiva. ¿Cómo podría explicarle a su hija la belleza de un amanecer binario con simples movimientos de manos? ¿Cómo podía explicar la complejidad de gobernar un imperio cuando cada gesto tenía que ser lo suficientemente simple como para ser comprendido? ¿Te gustaría otro pastel?, preguntó Vera, con una voz que transmitía los armónicos más agudos que Serena podía oír parcialmente, mientras suprimía las frecuencias más bajas que se perderían. Serena negó levemente con la cabeza,
concentrada en la ventana donde una enorme nave de carga comenzaba su maniobra de acoplamiento. Su fascinación por las naves espaciales era una de las pocas cosas que le alegraban la vista últimamente. La puerta del café se abrió con un suave siseo neumático, dejando entrar el aire filtrado del pasillo principal de la estación junto con los sonidos lejanos del distrito comercial. Entró un hombre humano. Sus rasgos curtidos sugerían una edad mediana para su especie, aunque Vera había averiguado que los humanos envejecían bastante rápido en comparación con los draconianos. Vestía ropa civil sencilla, una chaqueta de cuero sintético marrón sobre una camisa gris lisa, pero algo en su porte denotaba entrenamiento militar. La forma en que escudriñó la sala al entrar, su postura equilibrada, su sutil posicionamiento que mantenía su espalda alejada de ángulos vulnerables. Pidió en la barra, intercambiando saludos con el barista alariano, cuyos 4 brazos se movían con torpeza. Cuando se giró para buscar aún al sentarse, su mirada recorrió el café y se detuvo en la única mesa disponible cerca de Veira y Serena. «Disculpe, Majestad», dijo, reconociendo la insignia imperial en el cuello de Vera. «¿Le importaría si me sentara cerca?» «Las estaciones están bastante concurridas hoy», dijo Vei, asintiendo distraídamente. Su mente ya divagaba sobre las negociaciones comerciales que debía concluir antes de que terminara el ciclo de la estación. El consorcio presionaba para obtener aranceles más bajos en sus rutas marítimas a través del espacio draconiano, y ella necesitaba encontrar un equilibrio que los satisficiera tanto a ellos como a sus propios gremios mercantiles. El humano se sentó en la mesa contigua con su pequeño vaso de papel y sacó una tableta digital desgastada de su chaqueta. Durante varios minutos, los únicos sonidos fueron el murmullo del café y el zumbido lejano de los enormes reactores de fusión de la estación. Entonces algo cambió. Vera lo notó primero con el rabillo del ojo. Un movimiento deliberado, no casual. El humano miraba a Serena, no con la mezcla habitual de curiosidad y cansancio que la mayoría de las especies mostraban hacia los jóvenes draconianos, sino con algo que parecía reconocimiento. Lenta y deliberadamente, levantó las manos y comenzó a moverlas en patrones que Vera no reconoció. No era el lenguaje gestual simple que usaban los tutores de Serena, ni las señales manuales militares que Vera había aprendido durante su servicio militar obligatorio, décadas atrás. Era algo distinto, algo fluido y expresivo. Los ojos de Serena se abrieron de par en par, sus iris dorados dilatándose con repentino interés. Sus pequeñas manos se alzaron con timidez, moviéndose en respuesta a lo que el humano había señalado. El humano sonrió, una expresión genuina que transformó sus rasgos curtidos, y continuó señando. Sus movimientos eran gráciles, cada gesto fluyendo hacia el siguiente con una facilidad propia de la práctica. Y lo que era más importante, Serena respondía, sus propios movimientos se volvían más seguros, más animados. Vera sintió una opresión en el pecho, una respuesta emocional que no había experimentado desde el diagnóstico de Serena. Su hija se estaba comunicándose de verdad, con más interés que en años. ¿Cómo? La palabra se le escapó antes de que Vera pudiera detenerla, su habitual compostura diplomática quebrándose. El humano la miró, sus manos deteniéndose a mitad de un gesto. «Lenguaje de señas universal», dijo en voz baja. «Mi hija me lo enseñó. De hecho, está aquí mismo». Por primera vez, Vera se fijó en la pequeña niña humana sentada a su lado. Una niña de unos 7 años, con cabello rubio y brillantes ojos azules. Había sido tan silenciosa que incluso los sentidos agudizados de Vera la habían pasado por alto. Ahora la niña saludaba tímidamente a Serena, moviendo sus manos con la misma fluidez. ¿Su hija es sorda?, preguntó Vera, usando el término humano que había aprendido. «Nació así», confirmó el hombre. El médico dijo que sus nervios auditivos nunca se desarrollaron correctamente. Podríamos haberle puesto implantes, pero se encogió de hombros. Ella no los quería. Dijo que le gustaba su mundo tranquilo, así que aprendí su idioma. Se volvió hacia Serena y le hizo una seña que la hizo sonreír de verdad.
No la expresión educada y ensayada que lucía en los actos de la corte, sino una genuina muestra de alegría que dejaba ver sus pequeños colmillos. «Soy Marcus», dijo el humano, aunque Vera notó que se hacía la seña mientras lo pronunciaba. Marcus Sterling, antiguo miembro de las Fuerzas de Defensa Colonial, ahora un padre soltero que intenta abrirse camino en la galaxia. Ella es Lily, la emperatriz Vera Dramore, respondió Vera formalmente, pero se corrigió. Pero aquí, supongo que soy simplemente Vera. Esta es mi hija Serena. Marcus hacía señas mientras Vera hablaba y ambas chicas respondían con sus propios nombres en señas. Vera observó fascinada cómo el nombre de su hija se convertía en un elegante movimiento espiral que de alguna manera capturaba la esencia de su herencia dracónica. Lenguaje de signos universal, explicó Marcus, al notar la atención de Vera. Se desarrolló hace unos 50 años estándar, cuando los humanos entraron en contacto por primera vez con los Centauri. Resulta que muchas especies tienen individuos que no pueden comunicarse por medios tradicionales. El lenguaje ha evolucionado hasta incorporar conceptos de docenas de mundos. Sacó su tableta y le mostró una pantalla a Vera. Incluso existe un dialecto draconiano que incorpora posiciones de las alas y movimientos de la cola para proporcionar contexto adicional. Parece que tu hija ya sabe algo de eso. Vera observó cómo Serena se comunicaba rápidamente mediante señas con Lily, la niña humana, riéndose entre dientes por algo que la joven dragona le había comunicado. Era la vez que había visto a su hija más animada en 2 años. ¿Cuánto tiempo llevas en la emisora?, Vera preguntó, olvidando momentáneamente su formación diplomática ante este inesperado giro de los acontecimientos. Unos 3 meses, respondió Marcus. Estamos esperando transporte a la colonia Tigre. Tengo un trabajo asegurado allí, consultoría de seguridad para una de las operaciones mineras. No es glamuroso, pero es estable, y tienen una buena escuela para Lily. Hizo una pausa, observando a las chicas comunicarse. Si no les importa que pregunte, ¿cuánto tiempo lleva Serena sin voz? Desde que nació, admitió Vera. Los médicos dicen que es una anomalía del desarrollo neurológico. Una entre 10 millones de nuestra gente. Marcus asintió lentamente. Debe ser muy aislante. Los humanos al menos tienen una importante comunidad sorda. Siglos de historia, cultura, arte. Pero para una especie que depende de la comunicación subsónica. ¿Entiendes?, dijo Vera, sorprendida. La mayoría de los humanos, había conocido, apenas comprendían los fundamentos de la fisiología draconiana, y mucho menos los matices de su comunicación. Investigué cuando estudié en Estados Unidos, dijo Marcus. Siempre me ha fascinado la xenolingüística. Casi me dedico a eso en lugar del ejército. Pero se encogió de hombros. La vida tenía otros planes. Planes. Serena le hizo una seña a Marcus que lo hizo reír. Un sonido cálido que pareció llenar el rincón del café. Dice que signo con acento terrano. Tradujo para Vera. No se equivoca. Cada especie aporta sus propias capacidades físicas al lenguaje. Los draconianos pueden añadir capas de significado con las posiciones de las alas que los humanos simplemente no pueden replicar. Durante la siguiente hora, Vera observó una transformación. Serena, generalmente retraída y dubitativa, se volvió animada y participativa. Contó chistes que hicieron reír a Lily, compartió historias sobre su planeta natal que Marcus tradujo con paciente atención al detalle, e incluso demostró la forma correcta de plegar las alas sentada, lo que Lily intentó imitar con los brazos. Marcus, por su parte, demostró ser más que un soldado con un conocimiento superficial del lenguaje de señas. Tenía una habilidad natural para enseñar, mostrándole a Vera señas básicas mientras le explicaba la teoría lingüística que la sustentaba. Habló de su difunta esposa, que había sido xenobióloga, y de cómo su muerte, 3 años atrás, lo había llevado a dejar la tierra con Lily para empezar de cero en las colonias. Le habría encantado, esto, dijo en voz baja,
observando a las chicas jugar a un juego de señas donde tenían que describir animales alienígenas sin usar sus nombres reales. Sara siempre decía que la comunicación se trataba de conexión, no solo de palabras. Claro. Mientras el ciclo diurno artificial de la estación comenzaba su transición a la fase vespertina, atenuando las luces para simular el crepúsculo, Vera se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado. Por primera vez desde el diagnóstico de Serena, sintió esperanza de que su hija no tuviera que recorrer la galaxia sola y en silencio. Marcus, comenzó, luego hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. El transporte a Tiger no sale hasta dentro de una semana. Correcto. 6 días, en realidad, confirmó él. ¿Por qué considerarías enseñarme USL? Es decir, necesito poder hablar con mi hija correctamente. Marcus la estudió por un momento. Esta emperatriz que controlaba 47 sistemas estelares, que podía movilizar flotas con una palabra, le pedía ayuda con la humildad de cualquier padre que desea conectar con su hijo. Con una condición, dijo finalmente, me enseñas a preparar un buen café tostado a la llama draconiana. Esto de los humanos es terrible en comparación. Vera soltó una carcajada. Un sonido que hizo que varios clientes cercanos la miraran sorprendidos. La emperatriz carmesí riendo en un café público. Hecho, dijo. Los siguientes 6 días se transformaron en algo que ninguno de los dos esperaba. Lo que comenzó como simples lecciones de idiomas en el café evolucionó hacia algo más profundo. Marcus demostró ser un profesor paciente, pero también ingenioso, creando escenarios que obligaban a Vera a pensar en la comunicación de una manera diferente. La hacía comunicarse mediante señas conversaciones enteras mientras usaba guantes que restringían el movimiento de sus dedos, enseñándole a adaptarse y encontrar formas alternativas de expresar el significado. La comunicación no se trata de perfección, explicó durante una sesión particularmente frustrante en la que Vera tenía dificultades con un concepto emocional complejo. Se trata de intención y conexión. Serena no necesita que firmes a la perfección. Ella necesita que lo intentes. Mientras tanto, las chicas se habían vuelto inseparables. Lily, a pesar de ser más joven y pequeña, tenía una personalidad feroz que complementaba la tranquila intensidad de Serena. Exploraron la estación juntos, con Marcus y Vera siguiéndoles de cerca, observando cómo se orientaban por el distrito comercial usando solo señas, logrando de alguna manera regatear con comerciantes que no hablaban ningún tipo de lenguaje de señas gracias a pura determinación y pantomima creativa. Fue al 4.º día cuando las cosas se complicaron. Vera acababa de terminar una sesión particularmente exitosa, en la que logró firmar un reportaje completo sobre su primera misión diplomática, cuando su jefe de seguridad, el comandante Tax, apareció en el café. El enorme guerrero draconiano, con escamas de un negro obsidiana intenso que parecían absorber la luz, lucía claramente incómodo en el entorno civil. Majestad, gruñó en las frecuencias profundas que Sirena no podía oír. Tenemos un problema. Los instintos diplomáticos de Vera se activaron de inmediato. ¿Qué tipo de situación? El consorcio ha trasladado su flota a la frontera de nuestro espacio. Alegan que son ejercicios rutinarios, pero la inteligencia sugiere lo contrario. Puede que estén planeando forzar la cuestión de las rutas comerciales. Se puso de pie de inmediato, con la mente ya calculando respuestas, cuando notó que Serena la observaba con esos ojos expresivos. Su hija firmó una sola palabra. Partida. Por primera vez durante su reinado, Vera dudó entre el deber y la familia. Marcus, que le estaba enseñando a Lily una nueva seña, notó la tensión de inmediato. Vete, dijo en voz baja. Veremos a Serena. Me sería imposible. Puedes y debes, interrumpió Marcus. Ya he visto esa mirada antes. Es la misma que tenía cuando mi unidad fue desplegada y tuve que dejar a Lily con mis familiares. La culpa no ayuda a nadie. Ocúpate de lo que tengas que hacer. Aquí estaremos. Muy atento fue entre él y Serena, y luego tomó una decisión que habría escandalizado a la corte imperial.
Se comunicó con su hija mediante señas. Sus movimientos aún eran torpes, pero claros. Vuelvo enseguida. Promesa. Quédate con Marcus y Lily. Aprende todo. Los ojos de Serena se abrieron de par en par por la sorpresa. Entonces asintió y respondió con una seña: cuídate. Las siguientes horas transcurrieron entre una vorágine de planificación estratégica y tensas negociaciones. El consorcio, en efecto, había posicionado su flota de forma provocativa, utilizando la amenaza de bloquear ciertas rutas comerciales para presionar a Beira a aceptar sus condiciones. Era un juego peligroso, uno que fácilmente podría escalar a un conflicto real si se manejaba mal. Pero Vera se encontró abordando la situación de manera diferente a como lo habría hecho apenas unos días antes. En lugar de responder con una demostración de fuerza equivalente, pensó en las palabras de Marcus sobre la comunicación. Abrió un canal directo con el líder del consorcio, el almirante Reeves, y propuso algo inesperado: una reunión cara a cara en la estación Vermillón 7, un terreno neutral donde ambas partes podrían comunicarse sin la amenaza implícita de las armas. Fue un riesgo. Presentarse sin toda su flota podría interpretarse como una debilidad. Pero Beyer había aprendido algo sobre el poder de la vulnerabilidad en los últimos días. La reunión estaba prevista para esa misma noche, y Vera regresó al café para encontrarse con una escena que la dejó sin aliento. Marcus les estaba enseñando a ambas chicas señales de combate, señales manuales militares adaptadas para la comunicación silenciosa en situaciones hostiles. Serena absorbía cada movimiento con intensa concentración, mientras que Lily lo tomaba como un juego, apareciendo dramáticamente detrás de las sillas y diciendo en señas: N ha sido vista, con exagerada seriedad. ¿Preparándolos para la guerra?, preguntó Vera, aunque su tono era ligero. Marcus alzó la vista, algo avergonzado. La fuerza de la costumbre, aunque honestamente sé cómo comunicarme en silencio, me ha salvado la vida más de una vez. Hizo una pausa, notando la tensión en sus hombros. El consorcio. Vienen esta noche para negociar. La expresión de Marcus cambió, adoptando la del soldado curtido que ella había vislumbrado aquel primer día. ¿Necesita asistencia en materia de seguridad? Puede que esté jubilada, pero no, dijo Vera rápidamente, para luego reconsiderarlo. De hecho, ¿te gustaría asistir conmigo como asesor cultural? El consorcio valora la opinión humana, y contar con alguien que entienda los métodos de comunicación alternativos podría ser valioso. Fue una excusa evidente, y ambos lo sabían. Lo que ella realmente deseaba era la presencia tranquilizadora de alguien que le hubiera mostrado una forma diferente de afrontar los problemas. Marcus reflexionó un momento y luego asintió. Tendré que organizar el cuidado de las niñas. Tráelos, dijo Vera impulsivamente. El consorcio debe comprender que no somos simplemente potencias militares jugando con las rutas comerciales. Somos personas, familias que intentamos construir nuestras vidas. Esa noche, la sala de negociaciones de la estación Vermillón 7 acogió una de las reuniones diplomáticas más inusuales de la historia reciente. A un lado, la emperatriz Vera Drachore, resplandeciente con sus formales ropas imperiales, con el comandante Tax a su derecha. A su izquierda estaba sentado Marcus Sterling con su gastada chaqueta de cuero, y junto a ellos dos niñas que observaban la escena con ojos curiosos. La almirante Reeves del consorcio, una mujer severa con canas prematuras y mejoras cibernéticas en la sien izquierda, claramente no esperaba este acuerdo. Majestad, comenzó formalmente, no creo que una negociación comercial sea el lugar apropiado para niños. Por el contrario, Vera respondió con tranquilidad. Creo que es el lugar perfecto. Al fin y al cabo, estamos hablando de rutas comerciales que afectarán a la prosperidad de la próxima generación. ¿No deberían tener representación? La almirante entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera responder, Serena levantó las manos y comenzó a signar. La sala quedó en silencio, observando con confusión los gráciles movimientos del joven dragón. Marcus tradujo con voz clara.
Dice que los adultos siempre se pelean por los recursos, pero nunca les preguntan a los niños, que heredarán los conflictos, qué opinan. El almirante Reeves pareció sorprendido. La princesa es muda. Ella se comunica de manera diferente. Muy corregido firmemente. Y, como pueden ver, lo que siguió fue, quizás, la negociación más extraña de la historia diplomática. Cada vez que la discusión se acaloraba, amenazando con escalar a las típicas posturas y amenazas veladas, una de las chicas firmaba algo que Marcus traducía, simplificando invariablemente la complejidad con observaciones sencillas. Cuando el consorcio se quejó de las tarifas, Lily firmó, ¿por qué no comparten? Mi madre siempre decía, compartir hace a todos más felices. Es decir, cuando el draconiano ministro de Comercio comenzó una larga explicación de teoría económica, Serena lo interrumpió diciendo, estás usando palabras rebuscadas para ocultar que tienes miedo. El punto de inflexión se produjo cuando el almirante Reeves, frustrado por el enfoque poco convencional, espetó, esto es absurdo. Estamos debatiendo el futuro económico de 17 sistemas, no jugando a juegos de niños. Serena se puso de pie, y su pequeña figura acaparó la atención a pesar de su tamaño. Ella firmó despacio, con cuidado, asegurándose de que Marcus pudiera traducir cada palabra. Dices que esto no es un juego, pero todos estáis jugando uno. Mueves tus flotas como piezas en un tablero. Ustedes cuentan créditos y calculan ventajas, pero olvidan que personas reales viven en esas rutas comerciales. Familias que necesitan medicinas de otros mundos. Niños que sueñan con ver estrellas diferentes. Estás tan ocupado intentando ganar que has olvidado lo que se supone que debes proteger. La habitación quedó en silencio. El almirante Reeves miró fijamente al joven dragón, luego a Vera, que observaba a su hija con orgullo manifiesto. De la boca de los niños sale la verdad, dijo Marcus en voz baja, sin traducir, sino hablando por sí mismo. Almirante, Majestad, he visto la guerra de verdad, no este postureo económico. He visto lo que sucede cuando se rompe la comunicación. Cuando las personas dejan de verse como personas. Estas chicas, mi Lily y mi princesa Serena, encontraron la manera de comunicarse entre especies, entre capacidades, superando todas las barreras que los adultos ponemos. Tal vez deberíamos aprender de ellos. El almirante Reeves permaneció en silencio durante un largo rato, y luego hizo algo inesperado. Levantó las manos y con torpeza pero de forma reconocible, hizo el gesto de hola. Lily soltó una risita y respondió con señas. Tu forma es terrible, pero tu intención es buena. La tensión en la sala se rompió como hielo en primavera. El almirante Reeves sonrió de verdad. Mi hija es sorda, admitió. Nací así, igual que usted, señor Sterling. Aprendí un poco de lenguaje de señas hace años, pero ella hizo una pausa. He estado demasiado tiempo fuera de casa. Perdimos el contacto. Durante las siguientes 3 horas, lo que había comenzado como una tensa negociación se transformó en algo completamente distinto. Los adultos se vieron obligados a explicar conceptos comerciales complejos en términos sencillos a las chicas, y al hacerlo descubrieron que muchos de sus desacuerdos se basaban en malentendidos y suposiciones más que en conflictos de intereses reales. Serena y Lily se convirtieron en embajadoras no oficiales, firmando rápidamente acuerdos entre ellas y luego presentando soluciones aprobadas por las niñas que a menudo iban al meollo de los problemas que los adultos habían estado evitando. Cuando surgió el tema de la seguridad, con ambas partes preocupadas por los piratas que utilizaban las rutas comerciales para el contrabando, Lily sugirió que, en lugar de que cada parte patrullara su propio territorio con recelo, podrían turnarse, construyendo confianza a través de la responsabilidad compartida. Para cuando comenzó el ciclo nocturno de la estación, no solo habían llegado a un acuerdo sobre las rutas comerciales, sino que habían establecido el marco para un nuevo tipo de compromiso diplomático. El Acuerdo Bermellón, como se le conocería posteriormente, incluía disposiciones para intercambios culturales regulares,
haciendo hincapié en métodos de comunicación alternativos para evitar malentendidos. Mientras la delegación del consorcio se preparaba para partir, el almirante Reeves se acercó a Vera en privado. Su hija es extraordinaria, dijo. Ambas lo son, añadió, mirando hacia donde Lily le estaba enseñando a Serena un juego de cartas humano. Nos enfrascamos tanto en nuestras palabras, nuestras posturas, nuestro poder. Olvidamos que la comunicación se trata de comprender, no solo de hablar. Después de que la delegación se marchara, los cuatro, Vera, Marcus, Serena y Lily, se encontraron de nuevo en el café donde todo había comenzado. El barista de Altaria, que había presenciado el desarrollo de toda la semana, les trajo un postre especial de cortesía, una tarta de la armonía, que tradicionalmente se comparte para celebrar negociaciones exitosas. ¿Sabes?, dijo Marcus, cortando la tarta en 4 trozos iguales. El transporte a Tiger sale mañana. Vera sintió una opresión en el pecho. Sabía que esto era temporal, pero de alguna manera, en la intensidad de la semana pasada, había evitado pensar en ello. Las manos de Serena se movieron rápidamente. No te vayas. Lily volvió a afirmar. Tenemos que hacerlo. Papá tiene trabajo. Las dos chicas se miraron la una a la otra, luego miraron a sus padres, y por un momento el café pareció increíblemente pequeño e increíblemente vasto al mismo tiempo. Marcus, empezó Vera, y luego se detuvo. ¿Qué podía ofrecer ella? Era un hombre orgulloso que se había labrado su propio camino. No podía simplemente lanzarle créditos imperiales. Pero Serena no tuvo tal vacilación. Se puso de pie, caminó hacia Marcus y le dijo directamente con señas: «Quédate, enseña a otros como yo. Sé nuestro profesor de canto». Marcus miró al joven dragón, luego a Vera. «¿Es esa una orden imperial?» «Es una petición», dijo Vera con cautela. «El imperio no cuenta con un programa formal para ciudadanos con dificultades de comunicación. Hemos recurrido a soluciones médicas que no siempre funcionan. Pero tú podrías construir algo, un centro aquí en la estación, un terreno neutral donde todas las especies pudieran venir. El imperio lo financiaría, pero no sería nuestro. Pertenecería a todos los que lo necesitaran». «Papá», dijo Lily con señas, moviendo los brazos con entusiasmo. «Podríamos quedarnos. Podría tener un amigo». Marcus permaneció en silencio durante un largo rato, mirando a su hija, a Serena, a Vera. «El trabajo de Tigre está bien pagado», dijo lentamente. «Consultoría de seguridad para mineros. Es estable, seguro y aburrido», firmó Lily con un dramático gesto de poner los ojos en blanco, un gesto universal entre las especies. «Y aburrido». Marcus asintió con una sonrisa. Luego miró a Vera. «Pero construir un centro de comunicaciones para los sin voz en toda la galaxia. Esa es la clase de misión que a Sara le habría encantado». Extendió la mano, un gesto humano de aprobación. «Nos quedaremos. Pero tengo condiciones. Dime cuáles son. Primero, no se trata solo de lengua de señas. Crearemos un programa completo, intercambio cultural, desarrollo tecnológico para dispositivos de asistencia, investigación de métodos de comunicación alternativos. Segundo, Lily recibirá la mejor educación que la estación pueda ofrecer. Tercero, hizo una pausa, con una leve sonrisa en los labios. Sigan aprendiendo, ustedes dos. No seré el único maestro. Ustedes también ayudarán. Demuestren a los demás que las diferencias de comunicación no significan barreras de comunicación». Vera le tomó la mano, sus dedos escamosos aferrados con cuidado a los humanos de él. «Acordado». 6 meses después, el Centro de Comunicaciones Vermillón 7 abrió oficialmente sus puertas. La ceremonia se realizó íntegramente en lengua de signos universal, con traducciones holográficas para quienes no podían seguirla. Asistieron representantes de 37 especies, incluidas varias que tenían miembros de la familia con diferencias de comunicación. Marcus se encontraba de pie en el podio,
moviendo las manos con fluidez mientras pronunciaba el discurso de apertura. Estamos aquí porque dos chicas nos demostraron que el silencio no significa ausencia de voz. Significa encontrar nuevas formas de ser escuchado. En primera fila, Serena y Lily estaban sentadas juntas, la princesa dragón y la chica humana que se habían vuelto inseparables. Se comunicaban rápidamente entre sí, comentando los diversos intentos de los dignatarios en la USL con la brutal honestidad que solo los niños podrían tener. Vera observaba desde su posición en el andén. Su propio lenguaje de señas había mejorado mucho, aunque aún conservaba lo que Marcus llamaba en broma su acento imperial. Había descubierto que aprender el idioma de su hija le había enseñado mucho más que simples movimientos de manos. Le había enseñado a escuchar con los ojos, a comprender que la comunicación era algo más que palabras o sonidos. Se trataba de conexión. El centro creció rápidamente. En menos de un año, se había expandido para incluir a investigadores del colectivo médico Sitian que trabajaban en nuevas tecnologías de interfaz neuronal, artistas del gremio expresivo Andromedan que desarrollaban lenguajes visuales, e incluso un grupo de monjes humanos que enseñaban meditación a través del movimiento. Pero el verdadero éxito provino de las personas que allí encontraron su voz. Un joven Alarion cuya especie poseía un lenguaje de señas en los antebrazos nunca había sido debidamente documentado. Un niño de una colonia humana cuyas cuerdas vocales habían sido dañadas por una toxina atmosférica. Un Rigelian cuyas habilidades telepáticas habían sido truncadas en un accidente, dejándole sin poder comunicarse con su propio pueblo. Cada uno tenía una historia, y cada uno encontró no solo una forma de comunicarse, sino una comunidad que comprendía la perspectiva única que surge de experimentar el universo de manera diferente. La relación entre Marcus y Vera evolucionó lenta y cuidadosamente. Ninguno de los dos esperaba la conexión que surgió de su primer encuentro. Comenzó como una amistad basada en la preocupación compartida por sus hijas y el respeto mutuo por las fortalezas de cada una. Marcus admiraba la aguda inteligencia de Vera y su disposición a cambiar, a aprender. En Marcus se encontró una presencia constante, alguien que la veía no como una emperatriz, sino como una madre, una persona, alguien capaz de crecer. La primera vez que se dieron cuenta de que se había convertido en algo más, fue durante la celebración del segundo aniversario del centavo. La fiesta estaba en pleno apogeo, con seres de toda la galaxia mezclándose en una cacofonía de sonidos, señales y colores. Marcus y Bella se encontraban en un tranquilo balcón con vistas a la celebración, observando a Serena y Lily interpretar una danza que habían creado, la cual combinaba movimientos humanos con exhibiciones de alas draconianas. «Están creciendo», dijo Marcus en voz baja. «Demasiado rápido», coincidió Vera. Permanecieron en un cómodo silencio. Y entonces Marcus firmó algo en la variante privada del USL que habían desarrollado entre ellos, incorporando movimientos de alas draconianos que Vera podía hacer con sus manos y expresiones faciales humanas que Marcus le había enseñado a leer. «Lo que hemos construido aquí es bueno», firmó. «Sí», Vera volvió a firmar. «Pero lo que hemos encontrado es mejor». No fue una declaración de amor en el sentido tradicional en que cualquiera de sus especies podría expresarla. Era algo exclusivamente suyo, nacido del lenguaje que habían creado juntos. La primera gran crisis se produjo 3 años después de la fundación del centavo. Un grupo extremista autodenominado Coalición Voz Pura atacó la emisora, alegando que los métodos de comunicación alternativos eran una corrupción del desarrollo natural de las especies. Su objetivo era el centro, intentando específicamente destruir las bases de datos que contenían miles de horas de documentación en lengua de signos. El ataque se produjo durante una clase infantil. 20 seres jóvenes de diversas especies estaban aprendiendo el lenguaje universal básico cuando comenzó la explosión. Las fuerzas de seguridad de la estación fueron tomadas por sorpresa, pero Marcus no. Con la precisión táctica de sus días en el ejército, evacuó a los niños a la habitación segura del centavo, una cámara reforzada que había insistido en incluir en el diseño original. Pero Serena y Lily no estaban en la habitación segura.
Habían estado en la biblioteca ensayando una presentación para la próxima conferencia lingüística. Sin dudarlo, Marcus fue tras ellos mientras Veira coordinaba con la seguridad de la estación. Ella quería ir ella misma, pero Marcus firmó rápidamente. Confía en mí, protege a los demás. Lo que sucedió después se convirtió en leyenda en la emisora. Marcus encontró a las chicas acorraladas por 3 miembros de la coalición en la biblioteca. Los extremistas no esperaban resistencia de un solo ser humano, especialmente uno que parecía desarmado. Pero Marcus había pasado 3 años enseñando lenguaje de signos de combate a las fuerzas de seguridad de toda la estación. Sabía moverse en silencio, comunicarse sin emitir sonido, y lo más importante, utilizar la dependencia del oponente en la comunicación verbal en su contra. La lucha fue breve pero decisiva. Marcus aprovechó la distribución de la biblioteca a su favor, creando confusión con libros lanzados y estanterías volcadas mientras daba instrucciones tácticas a las chicas mediante señas. Serena, a pesar de su juventud, había heredado la mente estratégica de su madre y la fuerza natural de su especie. Cuando uno de los atacantes se acercaba demasiado, ella no dudaba en usar su cola para barrerle las piernas, mientras que Lily, pequeña y rápida, activaba el cierre de emergencia de la biblioteca desde una terminal a la que apenas podía llegar. Para cuando llegó la seguridad, los 3 extremistas ya estaban reducidos, y Marcus se interpuso protectoramente frente a las chicas, con la chaqueta rasgada y un corte sobre el ojo, pero conservando la esencia del soldado que había sido. El ataque al centro tuvo una consecuencia inesperada. Unió a diversas especies en defensa de lo que el centro representaba. La coalición Bospura esperaba apoyo para su ideología de pureza de especie, pero en cambio se enfrentó a la condena universal. El ataque tuvo como objetivo a niños, y eso cruzó una línea que ninguna especie civilizada podría tolerar. Tras el suceso, las donaciones llegaron de toda la galaxia. El consorcio se ofreció a financiar un segundo centro en su territorio. El Imperio Draconiano reconoció oficialmente el USL como una forma de comunicación aceptada en todos los procedimientos imperiales. Incluso los solitarios danzarines del vacío, que se comunicaban mediante exhibiciones bioluminiscentes, enviaron representantes para aprender cómo su lenguaje de luz podía adaptarse a otras especies. Pero quizás el cambio más significativo fue personal. Esa noche, mientras el personal médico atendía las heridas leves del ataque, Veira encontró a Marcus sentado con las chicas en el jardín de la estación, un pequeño espacio verde que reciclaba el aire y proporcionaba un toque de naturaleza en la estación de tren. «Los salvaste», dijo sencillamente. «Se salvaron solos», respondió Marcus, moviendo automáticamente la mano para señalar también sus palabras. «Yo solo les di las herramientas». Serena y Lily se comunicaban rápidamente mediante señas, procesando el trauma del día a su manera. Entonces Serena se giró hacia Marcus y le hizo una seña que lo dejó sin aliento por un momento. «Ella te llamó padre». Vera tradujo innecesariamente. Marcus miró al joven dragón, luego a Vera. «No lo soy. Tú lo eres», firmó Serena con firmeza. En todo lo que importaba, Lily añadió sus propias señales. «Somos familia. Todos nosotros. Las diferentes especies no importan». Y allí estaba, expresado con la sencilla claridad propia de los niños. Se habían convertido en una familia, poco convencional desde cualquier punto de vista, pero real al fin y al cabo. La boda, celebrada un año después, fue el primer matrimonio interespecies reconocido oficialmente tanto por el Imperio Draconiano como por la autoridad colonial humana. Se llevó a cabo íntegramente en lenguaje de signos, con Serena y Lily como testigos oficiales. La ceremonia tuvo lugar en el salón principal del centro, transformado para la ocasión en un jardín de luz y color que satisfizo las preferencias visuales de una docena de especies diferentes. Marcus estaba preocupado por las implicaciones políticas para Vera. Que una emperatriz se casara con alguien de otra especie, y encima con un simple humano, era algo sin precedentes. Pero Vera se había enfrentado al Consejo Imperial con la misma determinación que demostraba en las negociaciones comerciales.
Hablamos de la unidad entre las especies, les había dicho. Firmamos tratados y formamos alianzas, pero la unidad no es real hasta que reconocemos que el amor, la familia y la comunicación trascienden los límites de la biología. El Consejo, tal vez influenciado por la publicidad positiva que el Centro de Comunicaciones había brindado al imperio o tal vez simplemente reconociendo que su emperatriz nunca había sido más feliz ni más eficaz, dio su bendición. La integración de sus vidas no estuvo exenta de dificultades. Marcus y Lily se instalaron en los aposentos imperiales de la estación, que tuvieron que ser modificados para adaptarlos a las necesidades ambientales humanas. Las chicas compartieron habitación por elección propia. A pesar de disponer de espacios separados, habían desarrollado su propio lenguaje de señas privado, una mezcla de USL, señas draconianas de las alas y gestos inventados que a veces dejaban a sus padres completamente perdidos. Marcus asumió el cargo oficial de director de la iniciativa de comunicación, pero también actuó como asesor oficioso de Vera en asuntos de relaciones interespecíficas. Su perspectiva humana, combinada con su experiencia militar y su profundo conocimiento de las comunicaciones alternativas, resultó invaluable en las negociaciones. La primera gran prueba para su familia unida llegó cuando el colectivo cristalino, una especie que se comunicaba a través de resonancias armónicas en sus cuerpos basados en silicio, solicitó ayuda. Sus crías nacían sin la capacidad de resonar, lo que las aislaba de su conciencia colectiva. Fue, en sus propias palabras, un destino peor que la muerte. El desafío parecía insuperable. ¿Cómo podría la comunicación visual o táctil reemplazar la conexión fundamental de una especie con la conciencia compartida? Pero Serena, que ahora tenía 13 años y mostraba la aguda inteligencia que algún día la convertiría en una gobernante formidable, tuvo una idea. Música, cantó durante una cena familiar. Los seres humanos utilizan la música para compartir sentimientos. Los cristales resuenan. Tal vez puedan aprender a resonar de manera diferente. Fueron necesarios meses de investigación, durante los cuales Marcus coordinó los esfuerzos entre músicos humanos, científicos especializados en cristales e incluso un grupo de ballenas de titán que se comunicaban mediante pulsos sónicos en metano líquido. Pero finalmente desarrollaron un sistema mediante el cual los jóvenes cristalinos podían crear vibraciones a través del tacto y el movimiento que sus mayores podían interpretar. La primera comunicación exitosa entre un joven cristalino silencioso resonante y su cúmulo progenitor se transmitió a través de la galaxia. No era lo mismo que su unión armónica tradicional, pero era conexión y eso era suficiente. Con el paso de los años, el centro se convirtió en algo más que un lugar para la comunicación alternativa. Se convirtió en un símbolo de lo que la cooperación entre especies podía lograr. El Festival Anual de la Unidad, que celebra el aniversario de la fundación del país, atrajo a visitantes de todos los rincones del espacio conocido. Fue durante el quinto festival cuando Lily, ahora de 15 años y tan feroz como su hermana dragón adoptiva, hizo un anuncio que sorprendió a todos excepto a Serena. «Quiero ingresar al cuerpo diplomático», firmó durante la cena familiar. Marcus casi se atraganta con su café. «¿El núcleo diplomático? Pero tú eres humano, ¿no?». Lily firmó con una ceja levantada. «Joven sordo, ¿qué criterio de descalificación vas a usar? ¿Papá? ¿Capaz?». Vera interrumpió con suavidad. «Iba a decir capaz. El núcleo del equipo tendría mucha suerte de tenerte». Serena también mostró su apoyo. «Podríamos servir juntos. El primer equipo diplomático humano dragón». Marcus miró a sus hijas porque eso era lo que ambas eran ahora, sus hijas, y vio la determinación en sus ojos. Habían crecido tendiendo puentes entre especies, lenguas y culturas. ¿Quién mejor para representar la nueva generación de cooperación galáctica? «Tu madre estaría orgullosa», le dijo en voz baja a Lily, y luego se dirigió a ambas niñas mediante señas. «Cambiarás la galaxia». El intento de asesinato llegó sin previo aviso. Ocurrió durante una conferencia comercial rutinaria en la estación.
Vera presentaba los informes trimestrales a los representantes comerciales reunidos, mientras Marcus traducía al LSU para quienes preferían la comunicación visual. Serena y Lily, ahora oficialmente miembros subalternas del cuerpo diplomático, estaban sentadas en la galería de observación. El atacante era un purista draconiano que se había infiltrado en el equipo de seguridad. Aprovechó un momento de confusión planificada cuando las luces se atenuaron para una presentación holográfica. Su objetivo no era solo Vera, sino toda su familia, el símbolo de lo que él consideraba la contaminación de la pureza draconiana. Pero había cometido un error crucial. Asumió que el silencio significaba inconsciencia. Serena lo vio primero. Sus ojos agudos captaron el movimiento entre las sombras. Le hizo una sola seña a Lily: amenaza. Lo que siguió fue una respuesta coordinada que nadie podría haber previsto. Lily activó su baliza de emergencia, una alarma silenciosa que Marcus había insistido en que ambas llevaran. Serena se movió para proteger a su madre. Sus alas, en crecimiento, ahora abarcaban casi 12 metros. Marcus reaccionó instantáneamente a la alarma silenciosa, impulsado por la memoria muscular de años de combate. No gritó para advertir. Eso habría provocado pánico. En cambio, se comunicó con los intérpretes de USL apostados alrededor de la sala mediante señas. Peligro, esquina norte, protejan a los delegados. Los intérpretes, muchos de los cuales habían asistido a las clases de señas de combate de Marcus, respondieron de inmediato. En cuestión de segundos, comenzó una evacuación silenciosa. Las fuerzas de seguridad, alertadas a través de la red USL, pusieron a salvo a los delegados. Un sistema de comunicación de respaldo cuya existencia el aspirante a asesino desconocía. El atacante, al darse cuenta de que su plan fracasaba, corrió desesperadamente hacia Vera. Pero no contaba con enfrentarse a una defensa coordinada formada por un soldado humano, una emperatriz dragón y dos jóvenes que habían dedicado su vida a aprender a trabajar en perfecta armonía sin palabras. Marcus lo interceptó primero. Sus habilidades de combate seguían intactas a pesar de los años de trabajo pacífico. Vera, alertada por el movimiento de Serena, se giró para encarar la amenaza, con sus armas naturales, garras y fuego, listas para disparar. Pero fue las chicas que lo pusieron fin. Moviéndose en perfecta sincronía, emplearon una técnica que habían desarrollado durante sus actuaciones de baile. Lily, pequeña y veloz, se agachó mientras Serena se elevaba. El atacante, confundido por el ataque coordinado desde direcciones inesperadas, vaciló un segundo crucial. Eso fue todo lo que la seguridad de la estación necesitó para someterlo con pistolas paralizantes. Tras el ataque, mientras el atacante era conducido fuera y los delegados regresaban lentamente, sucedió algo extraordinario. Toda la sala, más de 200 seres de 40 especies diferentes, comenzó a aplaudir. Pero no era un aplauso común. Utilizaban la señal de la USL para mostrar su aprobación. Un trueno silencioso de manos y extremidades en movimiento que hablaba más fuerte que cualquier sonido. El comandante Tax, quien inicialmente se había mostrado escéptico ante lo que él llamaba la influencia humana, se acercó a Marcus con algo parecido al respeto en sus ojos ancestrales. «Les has enseñado a ser guerreros sin armas», roncó. «Eso es impresionante». «Yo les enseñé a comunicarse», corrigió Marcus. «Ellos aprendieron a ser guerreros por sí mismos». El intento de asesinato, en lugar de debilitar el apoyo a la alianza interespecies que representaban Vera y Marcus, la fortaleció. La imagen de dos jóvenes mujeres, de especies diferentes, unidas como hermanas para proteger a sus padres y a una sala llena de diplomáticos mediante una coordinación silenciosa, se convirtió en un icono en toda la galaxia. También dio lugar a un cambio significativo en la forma en que se gestionaba la seguridad en los eventos diplomáticos. La Guardia Silenciosa, como se les conoció, eran fuerzas de seguridad entrenadas en USL y métodos de comunicación alternativos. Podían coordinarse sin alertar a posibles amenazas,
responder a alarmas silenciosas y proteger a quienes no podían pedir ayuda. Al acercarse Serena a su 18º cumpleaños, la mayoría de edad para los draconianos, se enfrentó a una decisión que se había estado gestando durante años. Como heredera de Vera, eventualmente gobernaría el imperio draconiano. Pero, ¿cómo podía una emperatriz silenciosa inspirar el respeto de una especie que valoraba la fuerza vocal? La respuesta provino de una fuente inesperada. El Consejo Imperial, el mismo organismo que una vez cuestionó el matrimonio de Veira con Marcus, solicitó una audiencia formal con Serena. «Te hemos observado», dijo el consejero mayor, con una voz que transmitía una profunda resonancia que Serena solo alcanzaba a percibir parcialmente. Pero Lily estaba allí, interpretando el significado completo con señas, captando los matices en los gestos que las palabras por sí solas no podían expresar. «Hablas de forma diferente», continuó el consejero. «Pero hablas con sinceridad. Nos habéis demostrado que la fuerza no reside en el volumen de nuestro rugido, sino en la claridad de nuestra visión. El imperio necesita un gobernante que pueda unir no solo a los draconianos, sino a todas las especies. Te has estado preparando para esto toda tu vida sin saberlo». Serena se irguió, con las alas extendidas en el gesto formal de reconocimiento. Entonces comenzó a comunicarse mediante señas, y Lily traducía sus palabras a las profundas frecuencias draconianas. «Soy un dragón, pero también soy más. Estoy en silencio, pero me escuchan. Tengo un padre humano y una hermana humana, y eso me hace más fuerte, no más débil. Si me aceptáis como heredero, aceptáis que el futuro del imperio se basa en la inclusión, la comunicación y la comprensión. Deben terminar las viejas formas de aislamiento y superioridad». El consejo guardó silencio durante un largo rato. Luego, uno a uno, alzaron sus alas en el gesto tradicional de aceptación. Pero añadieron algo nuevo. También firmaron el símbolo de bienvenida de la USL. La coronación de Serena como princesa heredera no se parecía a ninguna otra ceremonia en la historia draconiana. Se realizó simultáneamente en 3 idiomas. Lengua de signos tradicional, draconiana y subsónica, tanto oral como de uso general. Asistieron representantes de todas las especies conocidas capaces de viajar por el espacio, y por primera vez, aquellos con diferencias de comunicación no solo fueron tenidos en cuenta, sino que fueron el centro del evento. Marcus estaba de pie junto a Veira en la plataforma imperial, vistiendo las ropas formales que habían sido creadas especialmente para él como príncipe consorte, un título que aún le incomodaba, pero que soportaba con gracia por su familia. Lily estaba junto a Serena, reconocida oficialmente como hermana de la princesa heredera, un nuevo cargo creado específicamente para ella. Durante la ceremonia, Serena hizo una declaración que transformaría el imperio. A partir de hoy, ningún ciudadano del imperio será considerado inferior por comunicarse de manera diferente. El USL se impartirá en todas las escuelas junto con la comunicación tradicional. Los centros de comunicación se financiarán como infraestructura esencial. No somos un imperio de una sola especie ni de una sola forma de ser. Somos un imperio formado por todos aquellos que eligen unirse a nosotros para construir una galaxia mejor. La multitud estalló en un aplauso silencioso que se había convertido en el sello distintivo de la nueva era. Miles de manos moviéndose en señal de aprobación sincronizada. Han pasado 5 años. La galaxia había cambiado de maneras tanto sutiles como profundas. Los centros de comunicación se habían extendido a más de 100 mundos. La Guardia Silenciosa había evitado 17 conflictos potenciales gracias a su capacidad para detectar y responder a las amenazas sin que se produjera una escalada. Los festivales de la unidad se habían convertido en los eventos más celebrados del espacio conocido. Lily había ascendido en el cuerpo diplomático con una rapidez sin precedentes. Su perspectiva única y sus habilidades de comunicación la hacen invaluable en situaciones de primer contacto. Había logrado mediar con éxito entre especies que nunca antes habían podido comunicarse, incluyendo un avance significativo con los danzantes de la nebulosa,
seres de energía pura que se consideraban imposibles de alcanzar. Serena había asumido más deberes imperiales, revolucionando las negociaciones comerciales al insistir en que todas las partes tuvieran acceso a múltiples formas de comunicación. Como resultado, la economía del imperio había prosperado, y las poblaciones previamente marginadas ahora podían participar plenamente en el comercio y el gobierno. Marcus había expandido la iniciativa de comunicación más allá de todo lo imaginado originalmente. El programa ahora incluía no solo lenguajes de señas, sino también comunicación basada en colores para especies con diferentes espectros visuales, señalización química para aquellos que se comunicaban mediante feromonas, e incluso comunicación por entrelazamiento cuántico para las mentes de silicio teóricas que algunos científicos creían que existían en el corazón de las estrellas. Berry había encontrado un equilibrio que nunca creyó posible entre su papel de emperatriz y su papel de madre. La culpa que una vez la consumió por la condición de Serena se había transformado en orgullo por la joven en la que se había convertido su hija. No a pesar de su silencio, sino gracias a cómo lo había convertido en una fortaleza. Fue en el 10º aniversario del Centro de Comunicaciones cuando Marcus recibió noticias que pondrían a prueba a su unida familia una vez más. Un mensaje de la Tierra, de la Fuerza de Defensa Colonial que había dejado atrás hacía tantos años. «Te quieren de vuelta», dijo Beira en voz baja, leyendo el mensaje en su balcón privado. Reincorporación completa, ascenso a coronel, al frente de su nueva división de comunicaciones internas. Marcus permaneció en silencio durante un largo rato, mirando las estrellas. «Es una buena oferta», admitió. «El trabajo que hemos realizado aquí podría beneficiar a la Tierra». «¿Lo estás considerando?» No era una pregunta. «Estoy considerando que es lo mejor para todos», respondió Marcus. «La Tierra sigue siendo el hogar de miles de millones de seres que nunca se han comunicado realmente con otras especies. El miedo, los malentendidos, podríamos ayudar». «Nosotras», repitió Vera. «Dijiste nosotros». Marcus se volvió hacia ella, tomando sus manos escamosas entre las suyas humanas. «¿Pensabas que alguna vez iría a algún sitio sin ti? ¿Sin nuestras hijas? Somos familia. Si nos vamos juntos». La decisión provino de una fuente inesperada. Serena y Lily, ahora de 23 y 21 años estándar respectivamente, presentaron una propuesta a sus padres y al Consejo Imperial. «Establecemos una embajada», firmó Serena, con movimientos seguros y regios. «No se trata solo de una embajada draconiana en la Tierra, sino de una embajada de la comunicación, un lugar donde todas las especies puedan aprender unas de otras. La madre rige desde su época del año, demostrando que el imperio no está limitado a un solo mundo. El padre enseña a la Tierra lo que hemos aprendido aquí. Lily y yo repartíamos nuestro tiempo construyendo puentes. Es ambicioso». Vera dijo, «es necesario». Lily añadió, «La galaxia se está haciendo más pequeña. Podemos construir muros o construir puentes. Ustedes dos nos enseñaron cuál funciona mejor». El Consejo Imperial, tal vez influenciado por la prosperidad económica que habían traído las iniciativas de comunicación, aprobó la propuesta. El gobierno de la Tierra, deseoso de estar a la vanguardia de las relaciones interespecíficas, aceptó de inmediato. La embajada en la Tierra se construyó en Nueva Ginebra, una ciudad que había sido reconstruida tras las guerras del primer contacto para ser accesible a múltiples especies. Fue una maravilla arquitectónica, que combinaba draconianas agujas de cristal con tecnología sostenible para el ser humano y capacidad para satisfacer 30 requisitos atmosféricos diferentes. La ceremonia de apertura fue transmitida a toda la galaxia. Serena estaba de pie en el podio, con las alas extendidas, interpretando su discurso en lengua de señas mientras los altavoces lo transmitían en docenas de idiomas. Esta embajada representa no solo la amistad entre dragón y humano, sino la posibilidad de entendimiento entre todos los seres. Mi madre, una emperatriz dragón, y mi padre, un soldado humano, demuestran que el amor trasciende las especies. Mi hermana y yo demostramos que la familia se trata de elección, no de biología. Esta embajada demostrará que la comunicación,
La verdadera comunicación puede unir la galaxia. Mientras hablaba, Marcus y Vera permanecían juntos, sus manos entrelazadas, escamas y piel, diferentes pero unidas. Lily estaba de pie junto a Serena, traduciendo sus señas en palabras habladas con la habilidad que dan los años de práctica. La multitud, humana, draconiana y docenas de otras especies, estalló en aquel ya familiar aplauso silencioso. Pero esta vez sucedió algo nuevo. Alguien entre la multitud comenzó a cantar. Una voz humana entonaba una melodía. Luego, un tono draconiano se unió a matices armónicos. Una resonancia cristalina añadida. Un altarion marcaba el ritmo con las 4 manos. Al principio fue cacofínico. Diferentes especies con diferentes conceptos musicales intentando fusionarse. Pero gradualmente, guiados por las señales visuales de quienes marcaban el ritmo, se convirtió en algo hermoso, una sinfonía de especies, cada una aportando su voz única para crear algo que ninguna podría lograr sola. Marcus sintió como la mano de Vera se apretaba en la suya mientras observaban a sus hijas liderar esta nueva forma de comunicación. Recordó aquel día en el café, hacía 12 años, cuando firmó por primera vez con una chica dragón silenciosa. Jamás podría haber imaginado que esto llevaría a tales consecuencias. Una familia que desafió las convenciones, un movimiento que abarcó la galaxia y un amor que trascendió todas las barreras. Sin remordimientos. Muy preguntó en voz baja, su voz dirigiéndose solo a él. Marcus miró a su esposa, a sus hijas, a la multitud que celebraba un futuro de unidad y entendimiento. Ninguna, dijo, y luego la firmó también, añadiendo el gesto draconiano de las alas que significaba certeza absoluta. Mientras la celebración continuaba hasta entrada la noche, con seres de toda la galaxia aprendiendo a saludar con señas a amigos y familiares, Marcus notó que Serena y Lily se separaban por un momento, comunicándose rápidamente mediante señas en su idioma privado. ¿Qué están tramando ustedes dos ahora?, preguntó, acercándose a ellos. Se volvieron hacia él con idénticas sonrisas traviesas, una expresión que resultaba sorprendentemente similar a pesar de pertenecer a especies diferentes. La próxima aventura, firmó Lily. Siempre la próxima aventura, añadió Serena. Y Marcus sabía, con la certeza de un padre que había visto crecer a sus hijas desde niñas solitarias hasta embajadoras galácticas, que pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. Como una familia que había redefinido el significado de familia. Como comunicadores que demostraron que el silencio puede decir más que las palabras. Como prueba de que en una galaxia llena de diferencias, la comprensión no solo era posible sino esencial. Las estrellas brillaban a través del techo transparente de la embajada. Cada punto de luz representa un mundo, una especie, una conexión potencial que espera ser establecida. Y en el corazón de Nueva Ginebra, en un edificio que no debería existir, celebrando una unión que desafió todas las convenciones, el futuro de la cooperación galáctica tomó un nuevo aliento. Todo comenzó con el lenguaje de señas en un café. Continuó con un amor que trascendía las especies. Crecería con cada mano alzada en señal de saludo, con cada barrera derribada, con cada palabra pronunciada, firmada o sentida que dijera, somos diferentes, pero somos uno. Y en esa verdad, la galaxia encontró su voz.